Personaje reconocido en la cultura popular mexicana, principalmente por la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, poco se sabe del personaje más allá de su sexenio, lejos de los círculos académicos y de algunos curiosos. En esta pequeña serie de videos busco explicar de forma muy breve y general algunas de las condiciones sociales del México que habitó y algunas circunstancias personales que le posibilitaron encabezar el proyecto sexenal que, según la convención de algunos historiadores, fue el cierre del levantamiento armado conocido como Revolución Mexicana. Comencemos por explicar en términos generales qué fue este suceso para así comprender el lugar que ocupa Lázaro Cárdenas en el proceso revolucionario. La Revolución Mexicana es uno de los procesos sociales, políticos y económicos que más han sido abordados por los historiadores en México, pero que para la sociedad en general sigue siendo confuso y caótico. En mi experiencia como estudiante, a lo largo de mi educación básica, nunca logré entender cómo se ligaba la revolución con el maximato o el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Qué era lo que peleaba? ¿Cuántos bandos existían? ¿Quiénes eran aliados o enemigos? Si Porfirio se fue en 1911, ¿qué pasó con las décadas restantes del conflicto? Entre otras cuestiones. El consenso de los estudiosos, aunque no libre de debate, data su inicio el 20 de noviembre de 1910 con el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero tras el fraude electoral del mismo año que cometiera Porfirio Díaz, quien después de la entrevista concedida a Creelman en 1908, expresó que no se reelegiría. Así, en un inicio el estallido del conflicto fue una respuesta lógica a los abusos que existieron por parte de los grupos privilegiados, como hacendados, militares y empresarios nacionales o extranjeros, sobre los grupos oprimidos, compuestos en su mayoría de campesinos, obreros e indígenas. Después del fracaso del intento de gobierno maderista, que culminaría con su asesinato en 1913 y el regreso de los porfiristas al poder, apoyados por los Estados Unidos, de la mano de Victoriano Huerta, el conflicto de nuevo se centró en combatir al usurpador. Encabezados por Venustiano Carranza, a través del Plan de Guadalupe, otros sectores revolucionarios como los dirigidos por Emiliano Zapata y Francisco Villa lograron derrocar al militar porfirista en 1914, solo para entrar en una lucha de poder por las diferencias de intereses que existían entre las distintas facciones revolucionarias. Al final, tras la sangrienta disputa entre villistas, carrancistas y zapatistas resultaría triunfador el sector encabezado por Carranza, de la mano de Álvaro Obregón, dando lugar a la Constitución de 1917. Hay quienes proponen que con la Constitución de 1917 finaliza el conflicto, 1920 y el inicio del gobierno encabezado por Álvaro Obregón es otra opción, como también lo es su asesinato en 1928, sucedido tras lograr su reelección. Hay quienes incluso establecen que hasta 1946 se pone fin al proceso revolucionario, con la fundación del PRI. En mi caso me suscribo a la propuesta de que la Revolución Mexicana concluye con el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas. Esta propuesta la podemos ver en los trabajos de los historiadores Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili y Alan Knight. Ellos establecen que existen al menos dos momentos en el largo proceso. El primero es el de la fase armada que concluye con la Constitución de 1917 y da continuación a la fase institucional hasta 1940, en la cual el gobierno cardenista se daría a la tarea de cumplir con el programa de la revolución. Es aquí donde entra el rol que asumiría el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, un gobierno precedido por el descontento social, puesto que diversos sectores cuestionaban las acciones de los gobiernos del maximato que además había sido exacerbado por la crisis económica de 1929. A eso hay que sumar que Calles y sus gobiernos títere habían culminado con el reparto agrario, tenían fricciones con líderes locales, sindicales y gremios de trabajadores. Todo apuntaba de nuevo al estallido de una guerra civil. El sexenio cardenista fue el medio que permitió al Estado mexicano regular de una manera satisfactoria el conflicto con los diversos sectores sociales. Si bien deben considerarse las consecuencias que trajeron consigo las medidas impulsadas por el gobierno de Cárdenas a las localidades en que se aplicaron, más allá de las motivaciones del michoacano,
Fue un gobierno que intentó centrar su atención en las necesidades y demandas de los campesinos y obreros, trayendo resultados de todo tipo. Lo mencionado nos lleva a plantearnos algunas preguntas. ¿Quién era Lázaro Cárdenas? ¿En qué contexto se encontraba México previo a sexenio encabezado por Cárdenas? ¿Qué condiciones le permitieron posicionarse en la presidencia? En siguientes videos buscaremos responder estos cuestionamientos. De momento es todo, hasta el siguiente video.